Episodio 1. El susurro en la celda. Dicen que el silencio en un convento es el lenguaje de Dios. Pero aquella noche el silencio de la celda de Sor Amara tenía otro sonido. Era un murmullo suave como una respiración entre las sombras. Una voz grave, cálida, tan cercana que rozaba su oído. «Amara, ¿aún crees en mí?», susurró. La joven monja abrió los ojos. El crucifijo colgado frente a su cama tembló ligeramente. Las velas, que ya debían haberse apagado, ardían con una llama azulada. Sintió como el aire se espesaba, como si alguien invisible caminara dentro de su habitación. Había hecho voto de silencio durante 30 días. Ninguna palabra debía salir de sus labios. Pero aquella voz no venía de afuera. Venía de dentro de ella. «Soy tu Dios», dijo la voz. «He escuchado tus oraciones. He sentido tus lágrimas. ¿Por qué temes cuando te hablo?». Amara se llevó la mano al pecho intentando recordar el salmo que solía repetir cuando el miedo la visitaba. Pero sus dedos comenzaron a temblar. Un calor extraño se encendió entre sus costillas, bajó lentamente hasta su vientre. Era un fuego distinto, prohibido, humano. Cerró los ojos con fuerza. «No», gritó en silencio. «Apártame del mal». Pero cuanto más rezaba, más cercana se sentía la presencia. Una sombra se deslizó sobre las paredes de piedra, adoptando la forma de un rostro. No era demoníaco ni grotesco. Era hermoso. Demasiado hermoso para ser de este mundo. La voz volvió más dulce, más peligrosa. «Has entregado tu cuerpo al cielo, pero tu corazón aún me pertenece». Amara cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaron con el sudor en su cuello. En el suelo frío vio como una gota de cera caía justo sobre su piel y se transformaba en una pequeña marca roja, como un beso quemado. Una marca que no desapareció. Las campanas del amanecer sonaron. Las demás hermanas rezaban en el coro, pero Amara no pudo levantarse. Su respiración era agitada, su pulso salvaje. Y allí, en la penumbra de su celda, comprendió algo terrible. Dios no debía hablar con ella de ese modo. Ningún santo debía hacerla sentir así. Sin embargo, aquella voz volvió a susurrar, casi como una promesa. «Si realmente crees en mí, pruébalo esta noche». El aire se volvió helado, y el crucifijo cayó al suelo, partiéndose en dos. Amara, temblando, lo recogió entre sus manos. Sus labios pronunciaron por primera vez, en muchos días, una palabra prohibida. «¿Quién eres tú?». Y en el eco de la celda, la respuesta llegó, envuelta en un tono de ternura blasfema. «Soy quien estuvo antes que Dios, y vine a recordarte lo que Él te quitó». La vela se apagó. Y con la oscuridad, nació el deseo. Episodio 2. El canto de medianoche. La campana del convento sonó 12 veces. Cada golpe retumbó como un latido en el pecho de Sor Amara. Aquella noche la Madre Superiora había ordenado una vigilia especial. Se decía que los ángeles velaban sobre Santa Dalia cuando las almas puras cantaban. Pero Amara sabía que no eran ángeles los que la observaban. El coro comenzó. Las voces de las monjas se elevaron, suaves, temblorosas, buscando tocar el cielo. Pero cuando Amara abrió los labios para unirse al canto, algo cambió. El aire se volvió denso, las velas chispearon, y un viento helado recorrió el altar. Su voz no sonaba como antes. Ya no era humana. Era profunda, dulce, peligrosa. Una nota que hacía vibrar los muros de piedra, que hacía llorar a las estatuas. Las demás monjas dejaron de cantar una a una, con el rostro desencajado. Las llamas de las velas se curvaron hacia Amara, como si se inclinaran ante ella. Y entonces, el milagro o la maldición ocurrió. Las velas comenzaron a derretirse al revés, el fuego ascendiendo hacia el techo, las gotas de cera regresando a la mecha como si el tiempo se invirtiera.
Padre León, que asistía oculto tras la celosía, sintió que la sangre se le congelaba. El rostro de Amara estaba bañado por una luz roja, y en su garganta brillaba la misma marca que había visto antes, como un beso ardiente del infierno. «Detén el canto», susurró, pero su voz no pudo atravesar la reja. Amara no lo escuchó. Seguía cantando con los ojos cerrados, con lágrimas en las mejillas, mientras su cuerpo se movía suavemente al compás de una melodía que solo ella oía. «Sigue», murmuró una voz invisible junto a su oído. «Canta para mí, Amara. Déjame entrar». El sonido de un trueno hizo temblar los vitrales. Las imágenes de santos comenzaron a agrietarse, como si quisieran escapar de las paredes. De repente el silencio. Y después un grito. Una de las hermanas cayó de rodillas, rezando entre sollozos. Otra huyó murmurando que había visto un ángel de alas negras detrás de Amara. Padre León irrumpió en la capilla, empapado de sudor y miedo. La encontró de pie frente al altar con la mirada perdida y los labios aún moviéndose. «Amara, ¿qué has hecho?». Ella levantó la vista y por un instante en sus pupilas se reflejó algo que no era humano. «Canté para él», susurró. «Pero no sé si era mi Dios, o el suyo». El crucifijo del altar cayó al suelo y se partió. Padre León se arrodilló buscando las palabras correctas, pero solo pudo decir: «Que Dios nos perdone». Entonces Amara sonrió. Una sonrisa tan dulce, tan triste, tan peligrosa. «Dios ya no escucha aquí, padre. Solo Él lo hace». Y mientras el órgano del convento se encendía solo, tocando una melodía invertida, Amara comprendió que su voz ya no le pertenecía. Episodio 3: El padre que la miraba. Padre León no podía dormir. Desde aquella noche en la capilla, el canto de Sor Amara lo perseguía como un eco que no moría. No era una voz humana, era una herida sonora, una plegaria carnal. Intentó rezar. Intentó recordar sus votos, su misión, su fe. Pero en la oscuridad de su celda, el rostro de ella volvía una y otra vez, como una visión indecente. La vio de nuevo a la mañana siguiente en el jardín interior del convento. Sus manos recogían pétalos marchitos del suelo, y el sol se filtraba entre los árboles, rozando su piel como un perdón que no merecía. El hábito blanco la envolvía, pero el viento traidor dibujaba cada curva, cada línea, cada sombra. Padre León apartó la vista, pero fue inútil. En su interior algo se quebró. No sabía si era su fe, o su razón. «Padre», dijo Amara con voz baja sin mirarlo directamente. «¿He hecho algo malo?». El sacerdote sintió como la garganta se le secaba. «No, hija mía, pero hay cosas que el alma no debe entender». Ella levantó la mirada. Sus ojos tenían un brillo nuevo, un fuego tenue que parecía hablar otro idioma. «¿Y si lo que siento no viene del demonio, sino de Dios?», susurró. León retrocedió un paso, como si esa idea lo quemara. «Dios no despierta el deseo, hija mía. Él lo condena». Amara sonrió con tristeza. «Entonces, ¿por qué cuando canto su nombre, mi cuerpo tiembla?». El silencio cayó entre ambos, tan pesado que ni los pájaros se atrevieron a cantar. Padre León quiso huir, pero sus pies no se movieron. Amara se acercó un paso, tan cerca que el olor de su piel, a incienso, a flor y a pecado, lo envolvió por completo. «Anoche escuché su voz otra vez», murmuró ella. «Me dijo que lo mirara a los ojos y que no temiera. Que en su mirada encontraría la verdad». León no quiso entender, pero lo hizo. Porque cuando ella lo miró, el tiempo se detuvo. Sintió que Dios lo observaba desde algún lugar lejano, con desaprobación. Pero también sintió otra cosa. Un deseo cálido, palpitante, tan humano, tan vivo que casi lloró. «Padre», dijo ella con un hilo de voz. «Si él me prueba a través de usted, ¿fallaría?». León cerró los ojos, buscando refugio en la oración.
Pero en vez de rezar, escuchó su propio pensamiento susurrar su nombre. Amara. Cuando volvió a abrirlos, ella ya no estaba. Solo el aire olía a azufre y a flores. Y sobre el banco donde se había arrodillado, quedaba una pluma negra. Delgada. Brillante. Como si un ángel hubiera pasado por allí, y hubiera decidido quedarse. Episodio 4. Los labios del ángel. Esa noche Sor Amara no rezó. Encendió una sola vela, la colocó frente al espejo agrietado de su celda y se miró a los ojos. Por primera vez no buscaba a Dios en su reflejo. Buscaba a Él. El aire se volvió denso, húmedo, cargado de un perfume que no provenía del incienso. Una brisa cálida acarició su nuca y una voz, la misma que la había atormentado durante semanas, murmuró junto a su oído. Te observé cantar, Amara, y el cielo tembló. Ella cerró los ojos, temblando entre el miedo y una extraña ternura. ¿Quién eres?, preguntó con la voz quebrada. El silencio respondió primero y luego una presencia. Del espejo surgió una figura envuelta en sombra y luz. Un ser de belleza imposible con alas negras que se movían como un suspiro. Su piel brillaba con un resplandor tenue y sus ojos. Sus ojos contenían siglos de dolor y deseo. Soy Azrael, dijo. El primero que amó a Dios y el primero que lo perdió. Amara retrocedió, pero sus pies no obedecían. La criatura se acercó sin tocar el suelo, su sombra envolviéndola. Cada palabra que decía parecía besarle el alma. He escuchado tus oraciones. No al cielo, sino a ti misma. Pides pureza, pero dentro de ti arde una llama que ni los ángeles pudieron contener. Ella sintió las lágrimas deslizarse por su rostro. No, yo sirvo a Dios. Y si Dios también desea ser servido con deseo. Susurró él, rozando su mejilla con los dedos. El contacto fue como un fuego helado. Su respiración se entrecortó. Los latidos de su corazón se mezclaron con el sonido de las alas. Azrael se inclinó, tan cerca que su aliento tocó sus labios. Tú me invocaste, Amara. Cada noche con cada plegaria temblorosa. Y ahora, vine a cobrar tu fe. Ella quiso gritar, pero lo que salió fue un gemido, apenas un suspiro. Él la besó. No fue un beso humano. Fue una descarga de luz y oscuridad, una corriente que atravesó su cuerpo entero. El crucifijo en la pared se cayó, las velas se apagaron, y el convento entero pareció detenerse. Amara cayó de rodillas con el pecho agitado, el alma dividida entre el éxtasis y el arrepentimiento. Azrael la observó con ternura, como si el amor fuera un pecado que también lo hería. No temas, le dijo alejándose lentamente. Lo que el cielo prohíbe, el infierno lo bendice. Y tú, Amara, acabas de ser bendecida. Cuando la luz volvió, la celda estaba vacía. Solo quedaba en su cuello una marca oscura, como un beso quemado. Y un eco lejano, suave, imposible de olvidar. Cuando cante el alba, volveré por ti. Episodio 5. La confesión. La lluvia caía sobre el tejado del convento como si el cielo llorara por ella. Sor Amara caminó descalza hacia la capilla, envuelta en su hábito empapado, con el corazón ardiendo bajo la tela. Cada paso era un peso. Cada respiro una culpa. Necesitaba confesar. O tal vez, necesitaba ser perdonada por algo que no quería olvidar. El confesionario estaba oscuro. Del otro lado, el padre León aguardaba, ignorante del temblor que lo atravesaría en los minutos siguientes. El incienso flotaba entre las rendijas, y el sonido del agua filtrándose por las grietas del techo acompañaba el silencio. Bendíceme, Padre, porque he pecado, susurró Amara, con la voz quebrada. El sacerdote tragó saliva. Reconocería esa voz entre mil. El Señor te escucha, hija mía. Dime tus pecados. Un silencio largo. Luego una frase que lo congeló.
He sido tocada por un ángel. Padre León apretó la cruz de madera entre sus dedos. ¿Qué dices, hija? Él vino a mí, continuó ella, temblando. Tenía alas negras. Su voz era fuego y consuelo. Me habló de amor, del amor que Dios prohibió. El sacerdote intentó encontrar palabras, pero su respiración se volvió irregular. Eso no fue un ángel, fue una tentación. Debes resistir. No lo entiendo, padre, susurró ella. Si fue una tentación, ¿por qué me hizo sentir tan viva? El silencio volvió espeso e insoportable. Del otro lado del confesionario, León cerró los ojos. La imaginó de rodillas con el rostro bañado en lágrimas, su piel brillando con esa mezcla de culpa y deseo que ya había visto antes. Y sintió que el pecado también lo alcanzaba a él. ¿Qué más sucedió, hija? Preguntó apenas con voz. Amara respiró hondo. Me besó. Las palabras flotaron entre ellos como una blasfemia. Sus labios eran luz y sombra. Sentí que moría y que renacía. El sacerdote apretó los puños. Su cruz cayó al suelo con un sonido seco. Amara, desde el otro lado, percibió su agitación. ¿Padre? Murmuró. ¿Usted también lo siente? Ese fuego en el pecho. León se quedó mudo. El fuego, sí. El mismo que lo había consumido desde que la vio cantar. Lo que sientes es una prueba, hija. Debes rechazarlo, mintió. No puedo, dijo ella con una sonrisa apenas audible. No quiero. Un trueno rompió el silencio. Las llamas de las velas titilaron dentro del confesionario, y el rostro de Amara se iluminó por un instante a través de la rejilla. León la vio. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo divino y peligroso brillando en ellos. Padre, susurró ella. Si Dios me habla a través del deseo, ¿no sería pecado rechazarlo? León quiso responder, pero la lengua se le paralizó. Del otro lado, Amara levantó la vista al techo y dejó escapar un suspiro que sonó más a plegaria que a arrepentimiento. Esta no es mi confesión, padre, dijo con voz temblorosa. Es mi revelación. El viento golpeó las ventanas. Y cuando León quiso abrir la puerta del confesionario, ya no había nadie. Solo un olor a flores y azufre. Y una pluma negra, descansando sobre el reclinatorio. Episodio 6. El espejo del convento. La tormenta se había ido, pero en el aire quedaba algo denso, como si las paredes mismas del convento respiraran pecado. Sor Amara despertó en la madrugada, bañada en sudor frío, con una voz susurrándole al oído su propio nombre. La voz no venía de fuera. Venía del espejo. Aquel espejo antiguo colgado en el pasillo del ala norte, había estado cubierto por un velo durante años. Las monjas decían que perteneció a una abadesa que enloqueció mirando su propio reflejo. Amara lo había pasado por alto, hasta ahora. Con los pies descalzos, bajó por el corredor iluminado apenas por las velas. Cada llama titilaba como si respirara miedo. El espejo la esperaba al final, enorme, de marco dorado ennegrecido por el tiempo. Y detrás del velo, un destello como un ojo que la llamaba. Amara levantó la tela. El aire se heló. El reflejo que vio no era el suyo. O tal vez sí, pero otro. En el cristal, su hábito estaba roto, su cabello suelto, y su piel ardía con una luz tenue, casi sagrada. Sus labios se movieron, pero la voz que salió del espejo no era la suya. Amara, ¿ves lo que realmente eres? Ella retrocedió. No, eso no soy yo. Eres mi promesa, respondió la figura. La unión de lo divino y lo prohibido. Lo que él quiso ocultar. El reflejo sonrió. Sus labios se abrieron lentamente, revelando una lengua roja que dibujó un símbolo sobre el vidrio, un círculo con alas. Amara sintió como el mismo símbolo ardía en su pecho, bajo la tela.
No puedo seguir, susurró ella. Estoy perdiendo la fe. No, Amara, le respondió su propio reflejo. Estás encontrándola. Y en ese instante el espejo tembló. Las paredes se iluminaron con un resplandor carmesí. El reflejo extendió su mano desde dentro del vidrio, atravesando el cristal como si fuera agua. Los dedos rozaron su mejilla, fríos y suaves. Un estremecimiento la recorrió entera. Él vendrá cuando el fuego del cielo toque tu piel, dijo el reflejo. Prepárate para ser lo que siempre fuiste, su elegida. El espejo se quebró con un grito agudo. Los fragmentos cayeron al suelo, pero en cada pedazo Amara vio su propio rostro multiplicado, con una sonrisa distinta en cada uno. Padre León, que había escuchado el ruido, corrió al pasillo. La encontró de rodillas, rodeada de vidrios, la mirada perdida en algo que ya no estaba allí. Amara. ¿Qué has hecho? Ella levantó la vista. En sus ojos danzaban luces rojas. Me he visto, padre. ¿Y qué viste? Amara esbozó una sonrisa apenas humana. A la mujer que Dios nunca quiso crear, pero que el cielo no puede destruir. Episodio 7. La tentación. El amanecer tiñó el convento con una luz enfermiza, entre oro y ceniza. Padre León no había dormido. Su alma se arrastraba entre la fe y el deseo, entre la sotana y el fuego que lo quemaba por dentro desde que vio a Amara frente al espejo roto. Entró en la capilla cuando todos dormían. El olor a cera y flores muertas lo envolvió. Amara estaba allí, de rodillas ante el altar, rezando en voz baja. Su hábito estaba manchado de polvo y sangre, su cuello, marcado con una sombra oscura que parecía una herida, o un beso. No deberías estar aquí, murmuró él, pero sus pasos la acercaron. Ella no respondió. Solo giró la cabeza y lo miró. Sus ojos no eran los de una monja. Eran los de una mujer que había visto algo que ningún mortal debería ver, y lo había amado. Padre, dijo con un hilo de voz, él volverá esta noche. León tragó saliva. ¿Quién? El ángel que me besó. Dice que el cielo ya no me pertenece. Él se arrodilló junto a ella, intentando aferrarse a su fe como a un clavo ardiente. Hija, no lo escuches. Es el enemigo. Es una ilusión. Amara lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué cuando dice mi nombre mi corazón late igual que cuando usted me mira? León sintió el golpe de esas palabras. Cerró los ojos buscando un salmo que lo salvara, pero no encontró ninguno. Solo el sonido de su respiración mezclándose con la de ella. El silencio era insoportable. Y cuando sus manos rozaron las suyas, el mundo se detuvo. Fue un instante sin tiempo. Un roce leve, casi santo. Pero en ese contacto nació el pecado. Ella levantó el rostro y sus labios, los mismos que habían cantado para el cielo, temblaron ante él. Padre, susurró. ¿Y si el amor también es una forma de fe? León no respondió. No podía. Sus labios se encontraron. Fue un beso lento, desesperado, lleno de culpa y salvación. El aire se cargó de un calor invisible, los vitrales comenzaron a vibrar. Y entonces, la estatua de la Virgen María lloró sangre. Las lágrimas cayeron una a una sobre el altar, tiñendo el mármol blanco. Amara tembló separándose apenas, los ojos llenos de horror y éxtasis. ¿Qué hemos hecho? Padre León la miró, y en su voz no quedaba ni rastro de sacerdote. Lo inevitable. Un trueno sacudió el convento. Las velas se apagaron. Y en la penumbra una risa profunda resonó desde algún lugar invisible. Una voz que ya no era humana, que los rodeó como un abrazo ardiente. El cielo acaba de perder 2 almas, pero el infierno acaba de ganar un milagro. Amara cayó de rodillas, con el beso aún ardiendo en sus labios. León quiso rezar, pero las palabras ya no tenían sentido. Solo el silencio.
Solo el deseo. Solo ella. Episodio 8. El pacto. La noche cayó sobre el convento como un velo de luto. El aire olía a hierro, a incienso podrido y a algo más, algo que parecía esperar. Sor Amara no regresó a su celda. Subió sola hasta el campanario, donde el viento silbaba como un rezo invertido. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa, una anticipación que quemaba por dentro. Sabía que él vendría. El que había prometido volver cuando el fuego del cielo tocara su piel. Y esa noche las nubes sangraban relámpagos rojos. «Ya estás aquí», susurró ella, antes de verlo. Una ráfaga de aire apagó las antorchas, y en la penumbra apareció Azrael. Sus alas se desplegaron lentamente, negras como ceniza viva. Su presencia no era terrenal, cada movimiento suyo alteraba el espacio, como si el mundo se inclinara para adorarlo. «¿Viniste?», dijo Amara, apenas respirando. «No. Tú me llamaste», respondió él, acercándose. Sus ojos eran abismos encendidos, su voz, una plegaria imposible de rechazar. «Me enseñaron a temerte», dijo ella, con lágrimas silenciosas. «Pero cada vez que rezo escucho tu nombre, no el de él». Azrael sonrió, triste y sereno. «Porque mi nombre fue el primero que él pronunció». Se detuvo frente a ella, levantó la mano y rozó su mejilla con ternura. «Fuiste creada para amar, Amara. Pero los hombres hicieron de ese don un pecado». Ella cerró los ojos, sintiendo el roce de su piel contra la suya, el pulso acelerado que latía como un tambor sagrado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. Azrael la miró y en sus ojos brilló algo más que deseo. «No quiero poseerte. Quiero liberarte». Extendió una pluma de sus alas, afilada y luminosa, y la acercó a su palma. «Con esta pluma firmarás tu fe, no ante el cielo, sino ante la verdad». Amara miró el objeto con terror y fascinación. La pluma parecía arder, pero su fuego no quemaba, besaba. Ella la tomó entre los dedos. «¿Y si me condena?». «El infierno no condena a los que el cielo rechaza», dijo Azrael, con una voz tan suave que dolía. «El infierno los acoge». Entonces Amara se cortó la palma. La sangre cayó sobre el suelo de piedra y dibujó un círculo perfecto, que comenzó a brillar como oro líquido. Azrael la observó, arrodillándose frente a ella. «Desde hoy, tu alma es libre. Ni Dios ni hombre podrán reclamarte». El trueno rugió. El viento aulló. Y dentro del círculo una luz roja se elevó, girando alrededor de ambos. Padre León, que había seguido a Amara en secreto, llegó justo a tiempo para ver la escena. Su grito se perdió entre el rugido del cielo. «Amara, no lo hagas». Ella volteó. Por un instante sus ojos fueron de un azul sobrenatural, tan puro como el pecado mismo. «Padre», susurró. «Ya es tarde». Azrael la tomó de las manos y la levantó. «Ahora verás el mundo sin cadenas». La tormenta estalló. Los vitrales del convento explotaron en 1000 fragmentos de luz, y en medio del caos, dos sombras se alzaron unidas contra el cielo. Amara no sintió miedo. Solo una certeza. Había firmado su libertad. Y perdido su salvación. Episodio 9. La sangre del altar. El amanecer llegó sin canto de aves. El convento entero despertó en silencio como si el aire temiera hablar. Padre León caminó hacia la capilla, guiado por un presentimiento que le helaba el alma. La puerta estaba entreabierta. El olor lo golpeó antes de entrar, hierro, incienso y algo más, sangre. El altar estaba cubierto de manchas oscuras. El mantel blanco empapado chorreaba lentamente hacia el suelo. Sobre el mármol el crucifijo había sido arrancado de su base, y en el centro un círculo de sangre brillaba como si respirara. León cayó de rodillas. Sus manos temblaron cuando tocó el símbolo, aún estaba tibio.
Dios mío, susurró. ¿Qué has hecho, Amara? En ese momento escuchó un ruido. Un leve suspiro, una sombra moviéndose entre los bancos. Giró y allí la vio, Sor Amara, de pie frente al altar, con el hábito rasgado, la mirada perdida en algún punto más allá del mundo. Su piel brillaba con una luz pálida, y de su palma goteaban hilos de sangre. No te acerques, murmuró ella. Ya no soy lo que recuerdas. León dio un paso al frente ignorando el temblor en sus piernas. ¿Qué te ha hecho? ¿Dónde está el ángel? Amara lo miró, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No me hizo nada, me mostró lo que soy. La voz de ella tenía un eco distinto, como si hablara desde dos lugares a la vez. El sacerdote levantó el crucifijo, pero éste se agrietó en sus manos, como si rechazara su propia fe. Amara sonrió con dulzura. ¿Ves, padre? Ni la cruz soporta la verdad. De repente el aire se agitó. Una corriente invisible barrió las velas, y todas se apagaron al mismo tiempo. Solo quedó la luz roja que emanaba del círculo de sangre. Y dentro de esa luz, una sombra alada. Padre León retrocedió horrorizado. ¡Demonio!, gritó. La sombra rió suavemente con una voz que no pertenecía ni al cielo ni al infierno. No tan lejos, sacerdote. Yo también fui ángel. El viento lo arrojó contra el suelo. Amara corrió hacia él, arrodillándose, sus manos temblorosas sobre su rostro. No luches contra lo que no puedes vencer, le dijo. Él no busca destruirnos. Solo liberarnos del miedo. Calla. Rugió León apartándola. Esto no es libertad, es condena. Amara lo observó con un dolor tan humano que parecía una plegaria rota. Entonces, ¿por qué me siento viva por primera vez? El sacerdote bajó la mirada. La sangre del altar comenzaba a moverse, formando símbolos en el suelo. Uno de ellos brilló bajo sus rodillas, un nombre. Azrael. León entendió entonces que ya no podía regresar a la fe sin enfrentar la oscuridad. Si el infierno la reclama, susurró, tomando el rosario, yo iré tras ella. Amara extendió la mano, pero él ya se había levantado. Su sombra se proyectó sobre el altar ensangrentado, uniendo dos destinos que ni el cielo ni el infierno habían previsto. Detrás de ellos, la estatua de Cristo abrió lentamente los ojos. Y de sus pupilas brotó una lágrima negra. Episodio 10. El beso de Azrael. El viento del desierto se filtraba entre los muros del antiguo convento, trayendo un rumor que no era de este mundo. Sor Amara se encontraba en el claustro de rodillas, con las manos manchadas de sangre seca. El amanecer aún no llegaba, pero la oscuridad parecía más viva que nunca. Ella lo esperó. Sabía que vendría. Azrael nunca mentía. Y entonces lo vio. No descendió del cielo, no emergió del suelo, surgió del aire mismo, como si el universo lo exhalara. Sus alas negras se desplegaron con un sonido suave, casi humano. Su piel resplandecía con un brillo imposible, ni sombra ni luz, sino una mezcla que dolía mirar. Has cumplido tu parte del pacto, dijo él, acercándose. Ahora te mostraré lo que prometí. Amara levantó la vista, sus ojos húmedos de culpa y deseo. ¿Qué me mostrarás, Azrael? Él sonrió. La verdad que el cielo escondió incluso de los ángeles. Tocó su frente con los dedos, y el mundo desapareció. La oscuridad la envolvió. Luego una visión, un jardín infinito, el primero, el que los hombres llaman Edén. Allí una mujer desnuda caminaba entre serpientes doradas. Su rostro era bello, antiguo, idéntico al de Amara. Eva, susurró. Azrael habló detrás de ella, su voz como un eco que resonaba dentro del alma. Ella no fue tentada. Fue elegida. Y su pecado no fue comer, sino amar antes de tiempo.
Amara vio a la mujer acercarse a una serpiente de ojos azules. Pero no era una serpiente, era un ángel con alas ocultas, con un rostro tan triste que parecía llorar eternamente. ¿Ese eras tú?, preguntó ella. Azrael asintió. Yo la besé antes de que conociera el miedo. Ese fue el primer beso, y el primer exilio. Amara sintió el corazón desgarrarse entre devoción y compasión. Entonces el pecado nació del amor. Y la fe nació del castigo, respondió él. El cielo necesitaba una culpa para mantener su trono. El ángel se inclinó hacia ella, rozando su piel con un aliento tibio. Pero tú, Amara, naciste para cerrar el ciclo. No fuiste hecha para obedecer, sino para recordar lo que es amar sin miedo. Sus labios se acercaron lentamente como si el aire entre ambos fuera una plegaria suspendida. Ella cerró los ojos. Y cuando los labios de Azrael tocaron los suyos, el tiempo se quebró. Fue un beso sin cuerpo, sin principio ni fin. La carne desapareció, solo quedó la esencia. El fuego subió desde el suelo hasta el cielo, y en medio de él, Amara vio miles de rostros, mujeres, monjas, pecadoras, que lloraban y sonreían al mismo tiempo. Azrael la sostuvo mientras su cuerpo temblaba entre el placer y el dolor. Ahora sabes lo que sintió Eva, susurró. El primer amor, y la primera caída. Cuando el fuego se apagó, Amara estaba sola otra vez. Pero en su pecho brillaba un signo ardiente, una marca luminosa en forma de ala. Y en su corazón, una certeza. No había sido tocada por un demonio, sino por el amor que Dios quiso olvidar. Desde lejos, Padre León la observaba escondido entre los pilares, con el rostro cubierto de lágrimas. Y en su mente una sola pregunta lo atormentaba. ¿Cómo puede un beso que destruye la fe, sentirse tan divino? Episodio 11. La posesión. El convento ya no era un lugar santo. Desde la noche del pacto, las paredes rezumaban humedad, las oraciones sonaban huecas, y los crucifijos parecían observar con miedo. Las hermanas hablaban en voz baja, como si temieran que algo escuchara. Y tenían razón. Porque Sor Amara había vuelto. Entró por el portón al amanecer, envuelta en un manto negro que no era de tela, sino de sombra. El aire cambió cuando pisó el suelo del claustro. Las flores del jardín se marchitaron en silencio. La Madre Superiora intentó abrazarla, pero se detuvo al ver sus ojos. No eran humanos. En ellos danzaba una luz dorada que parecía fuego contenido. «Hija, ¿dónde has estado?», preguntó la superiora, temblando. Amara sonrió. Una sonrisa tan dulce que dolía. En el lugar donde las oraciones no se pierden, sino que se responden. Esa noche el convento no durmió. Una a una, las monjas comenzaron a tener sueños extraños. Bailaban descalzas bajo una lluvia de fuego, cantaban himnos al revés, y sentían una presencia invisible que las acariciaba entre el miedo y la entrega. Padre León fue llamado de urgencia. La encontró en la capilla, frente al altar reconstruido, de rodillas, con la cabeza baja. Su hábito blanco brillaba bajo la luz roja de las velas, y su voz, al rezar, sonaba distinta. No era plegaria. Era invocación. Amara, dijo él, acercándose. Detente. No eres tú quien reza. Ella levantó la vista lentamente. Sus labios se movieron, pero su voz era doble, una humana, y otra profunda, masculina, seductora. No me llames Amara. Ese nombre pertenece a la que obedecía. Yo soy la que despertó. León sintió un escalofrío recorrerle el alma. ¿Qué hiciste? ¿Qué te hizo Azrael? Ella se levantó. El aire vibró alrededor. Me mostró que Dios y el demonio no existen. Solo el deseo de ser amado, y el precio por obtenerlo. Dio un paso hacia él. ¿Tú también deseas ser amado, Padre? El sacerdote retrocedió. Pero sus pies no respondieron.
Ella lo rozó apenas con los dedos y su mente se inundó de imágenes, fuego a alas, piel, un beso que quemaba y curaba al mismo tiempo. León cayó de rodillas. «¡Sal de ella!», gritó. «Te lo ordeno en el nombre del Altísimo». Amara rió. No era una risa humana, era música profana, dulce, imposible de soportar. «¿Y si el Altísimo está dentro de mí, Padre? ¿A quién expulsarías entonces?». El suelo tembló. Las velas se apagaron una tras otra. Solo la luz de sus ojos iluminó el recinto. León se cubrió el rostro, pero aún así la sintió cerca, tan cerca que podía oler el perfume de su piel. «Dios me hizo su espejo», susurró ella. «¿Y cuando te miras en mí, a quién ves, Padre? ¿A él, o a ti mismo?». El silencio fue absoluto. Y en ese silencio el sacerdote comprendió con horror que ya no rezaba para salvarla. Rezaba para no desearla. Episodio 12. El juicio. Las campanas sonaron 3 veces antes del amanecer. No para anunciar la misa, sino el juicio. El Vaticano había enviado a sus hombres, 3 sacerdotes, un inquisidor y un exorcista viejo con los ojos vacíos de misericordia. Venían vestidos de negro con rosarios de hierro y Biblias que olían a ceniza. Buscaban a Sor Amara, la monja que había besado a un ángel caído. Padre León los recibió en el patio con el rostro cansado y la fe hecha pedazos. «No la dañen», suplicó. Ella fue engañada. El inquisidor lo miró con desprecio. «El engaño del demonio es el precio de la carne. Lo sabes, Padre. Tú también lo oliste». El viento sopló fuerte arrastrando las hojas secas y el perfume imposible de Amara. Ella los esperaba en la capilla, de pie frente al altar, rodeada de velas que ardían con una llama negra. Su hábito ya no era blanco sino rojo oscuro, como empapado de sangre seca. «¿Venís a salvarme o a condenarme?», preguntó con calma. «Venimos a liberar tu alma», respondió el exorcista, abriendo el ritual. El aire se volvió helado. Amara sonrió una sonrisa que era mitad compasión, mitad desafío. «No necesito liberación. Solo vine a mostrarles el rostro de Dios, el que ustedes olvidaron». Los sacerdotes comenzaron a rezar el Exorcismus in nomine Dei. Pero Amara respondió rezando al revés. Las palabras salían de sus labios como cuchillos dulces, invertidas, melódicas, imposibles de entender. Las velas estallaron. La cruz sobre el altar se partió en 2, y del techo empezó a gotear sangre. Las monjas que observaban desde el coro cayeron de rodillas, rezando entre gritos. Padre León corrió hacia ella. «Amara, detente. Esto no eres tú». Ella lo miró con ojos encendidos, donde se mezclaban lágrimas y fuego. «No, Padre, esto soy yo. Dios me negó su amor. Azrael me lo devolvió». El inquisidor levantó el crucifijo y gritó: «Abjura del demonio, hija del pecado». Pero antes de que pudiera seguir, una fuerza invisible lo arrojó contra la pared. Su cuerpo quedó suspendido unos segundos en el aire, y luego cayó con el cuello torcido. Amara no se movió. Solo cerró los ojos y susurró una palabra que resonó como un trueno. «Amén». Padre León cayó de rodillas frente a ella, sollozando. «Te lo ruego, vuelve a mí. Te salvaré». Amara extendió su mano temblorosa y rozó su rostro. «¿Salvarme? No, León, tú vendrás conmigo. El cielo no nos quiere. Pero hay un lugar donde el amor no es pecado». Una luz roja llenó la capilla. Las figuras de los santos comenzaron a llorar fuego. El órgano tocó solo una melodía antigua y triste. Amara dio un paso al frente. El fuego la envolvió pero no la quemó. Su piel brillaba como oro fundido y de su espalda comenzaron a brotar alas, ni negras ni blancas, sino de sangre y luz. Padre León gritó su nombre, corrió hacia ella, y en el instante en que la abrazó,
el mundo pareció desvanecerse. El techo se abrió como una herida, dejando ver un cielo sin estrellas. Y en medio del caos una voz, la de Azrael, resonó desde lo alto, suave y terrible. El juicio ha terminado. El amor ha vencido, y el paraíso ha caído otra vez. Episodio 13. El último canto. El convento ardía. Las llamas se alzaban como lenguas del cielo, lamiendo los muros donde antes se rezaba. El aire olía a cera derretida, a incienso y desesperación. En medio de aquel infierno, Sor Amara caminaba descalza entre los escombros. Su rostro estaba sereno, casi luminoso, mientras todo se derrumbaba a su alrededor. El hábito, ennegrecido por el humo, dejaba entrever una piel marcada con símbolos dorados que brillaban como heridas sagradas. Padre León la vio avanzar hacia el altar destruido. Gritó su nombre, pero su voz fue devorada por el rugido de las llamas. Ella se volvió lentamente con una calma sobrenatural. ¿Lo oyes, padre?, preguntó sonriendo. Es mi himno final. El órgano carbonizado comenzó a sonar solo. Las teclas golpeaban notas que ningún humano había aprendido jamás. Y Amara, con los ojos cerrados, empezó a cantar. Su voz era pura y temible, una mezcla de oración y profecía. No cantaba al cielo ni al infierno. Cantaba a la libertad. Cada palabra era una llama nueva, cada nota un grito del alma. Las monjas que aún quedaban vivas cayeron de rodillas, incapaces de entender si presenciaban un milagro, o el fin de los tiempos. El fuego retrocedió ante ella, obediente. Las paredes vibraron, y el techo comenzó a abrirse como una herida celestial. Padre León avanzó entre el humo, cubriéndose el rostro. Amara. Detente. Te estás perdiendo. Ella abrió los ojos. En ellos no había locura, sino luz. No, padre. Por fin me encuentro. El canto se elevó hasta el cielo. Y con él miles de voces se unieron, las de las mujeres que habían amado en secreto, las que fueron quemadas por desear, las que rezaron en vano pidiendo redención. Todas cantaban ahora con Amara. Una sinfonía de almas que rompía el juicio de los hombres. El cielo rugió. Un rayo descendió sobre el altar, partiendo el crucifijo en dos. Y en ese resplandor, Azrael apareció una vez más, envuelto en fuego y sombras. Sus alas cubrieron a Amara como un manto. Padre León cayó de rodillas, llorando. Dios mío, detén esto. Pero una voz, suave y eterna, respondió en su mente. Dios no canta, León, solo escucha. El fuego se transformó en luz. El convento se desvaneció. Solo quedó Amara suspendida en el aire, su canto convirtiéndose en viento, en polvo, en silencio. Cuando todo terminó, León se encontró solo entre las ruinas. El amanecer rompió la noche y el aire olía a lluvia y a fe recién nacida. Sobre el altar, intacto entre los restos, había un trozo de tela con una frase escrita en sangre y oro. El amor que desafía a Dios, también lo revela. Y así, mientras las campanas sonaban una vez más, Padre León comprendió que la fe no se había perdido. Solo había cambiado de forma. Episodio 14. El sacrificio. El amanecer llegó como una herida abierta. El fuego del convento se había apagado, pero el humo aún dibujaba formas en el cielo, alas, rostros, plegarias que el viento no se atrevía a repetir. Entre los restos del altar, Padre León despertó cubierto de ceniza. A su alrededor, el silencio tenía peso de tumba. El canto de Amara ya no se oía, pero su eco seguía latiendo en su pecho como si cada respiro fuese una parte de ella. Amara, susurró arrastrándose entre las ruinas. Y entonces una sombra descendió del cielo. No como una caída, sino como una coronación. Azrael. Sus alas se desplegaron majestuosas, reflejando la luz del amanecer como si fueran espejos rotos. Entre ellas apareció Amara, vestida con un manto de fuego y lágrimas.
Sus ojos, ahora dorados, brillaban con una tristeza infinita. Él ha venido por mí, dijo León, sin voz. Azrael lo miró. No. He venido por lo que te ata a ella. Por tu alma. Amara se adelantó, temblando. No. El pacto fue mío, no suyo. El ángel sonrió con una dulzura terrible. Y sin embargo él te amó. Eso lo hace parte del trato. Padre León se levantó, débil pero firme. Si mi alma la libera, tómala. Pero déjala en paz. Amara se arrodilló frente a él, llorando. No puedes salvarme así. Dios me negó la salvación, pero tú me enseñaste el amor. No puedo perderte también. Azrael extendió la mano, y un círculo de luz roja se formó a su alrededor. Uno de los dos debe morir para que el equilibrio vuelva, dijo. Así fue desde el principio. Amara se volvió hacia León, con el rostro cubierto de lágrimas. Entonces que sea yo. No, dijo él, tomándola del rostro. Ya diste demasiado. Esta vez, deja que alguien te ame hasta el final. Azrael observó en silencio. El tiempo se detuvo. El aire se volvió denso, casi sagrado. León tomó su rosario, lo besó, y lo colocó en las manos de ella. Reza por mí, aunque sea al Dios que me olvide. El ángel levantó su espada de fuego. Amara gritó, pero no hubo sonido. La hoja descendió, y el cuerpo de León cayó en sus brazos. El cielo rugió. El viento se tornó blanco. Y Amara, con el rostro bañado en sangre y lágrimas, levantó la vista al ángel. Me lo prometiste. Dijiste que me darías libertad. Azrael bajó la cabeza. Y te la di. Pero la libertad sin sacrificio no tiene alma. Ella lo miró con una furia que se convirtió en fe. Entonces llévame con él. El ángel extendió las alas, envolviéndolos a ambos. Una luz infinita los cubrió, y el mundo desapareció en un silencio tan profundo que parecía oración. Cuando todo terminó, el convento no existía más. Solo una pluma blanca y otra negra flotaban juntas sobre el suelo quemado. El viento las levantó, llevándolas al cielo. Y en la distancia una voz cantó por última vez. El amor no muere, solo cambia de cielo. Episodio 15. El regreso del silencio finale. El tiempo dejó de existir en Santa Dalia. Donde una vez hubo rezos, ahora solo quedaban ruinas cubiertas por hiedra, piedra y ceniza. El viento pasaba entre los muros derrumbados, llevando consigo un eco, un canto antiguo casi imperceptible. Los aldeanos decían que en las noches sin luna aún podía oírse la voz de una mujer rezando, y que en el aire flotaba el perfume de incienso y rosas. Nadie se atrevía a acercarse. Porque todos conocían la historia. La historia de la monja que desafió a Dios. Padre León ya no existía, pero su nombre se susurraba en las misas secretas de los hombres que habían perdido la fe. Decían que su alma había ascendido con la de Amara, que ambos se convirtieron en guardianes de un cielo que ya no obedecía a nadie. Entre los restos del altar, una nueva vida había brotado, un lirio blanco creciendo en medio de las cenizas. Nadie lo plantó. Nadie se atrevió a tocarlo. Cada amanecer, el lirio se abría solo, mirando al sol con la inocencia del primer día del mundo. Una tarde un joven sacerdote llegó al convento abandonado. Buscaba respuestas. Abrió su Biblia y encontró en medio de las páginas amarillentas una pluma, mitad blanca, mitad negra. Cuando la tomó, escuchó una voz. No venía de fuera. Venía de dentro. El silencio no es ausencia, susurró la voz. Es el lenguaje de quienes amaron más allá de la fe. El joven cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. Y allí, bajo la bóveda rota del templo, comprendió lo que siglos de dogma habían negado. Que Dios no teme al amor, sino a quien lo comprende. El viento sopló con fuerza, apagando la vela que había encendido.
En la oscuridad, el eco de un canto volvió a escucharse. Suave. Femenino. Eterno. No hay cielo sin caída. Ni fe sin deseo. Dios nos mira. Y en el silencio. Canta lo que no pudo decir. El sacerdote levantó la vista. Por un instante creyó ver dos figuras entre las sombras del altar. Una mujer con alas de luz y un hombre con el rostro en paz. Se miraban sin hablar, como quien ya no necesita palabras. El viento trajo un último suspiro, un perfume de lirios y fuego. Y después silencio. El verdadero regreso del silencio. El silencio que no condena. El que guarda los nombres de quienes amaron tanto, que ni Dios se atrevió a olvidarlos. Epílogo: la eternidad entre dos suspiros. Cuentan los monjes antiguos que, siglos después, un viajero solitario llegó a las ruinas del convento de Santa Dalia. No buscaba reliquias, ni redención, buscaba silencio. Pero lo que encontró fue algo más profundo: presencia. El aire tenía un peso extraño, como si en él viviera la memoria de lo sagrado y lo prohibido. Las piedras parecían murmurar nombres olvidados: Amara, León. Y en el centro del claustro, donde antes ardía el altar, el viajero vio una figura femenina tallada en mármol. Sus ojos, aunque ciegos, parecían mirar el cielo con ternura. A su lado, un hombre de piedra sostenía un rosario roto. Nadie supo quién levantó aquellas estatuas. Nadie se atrevió a quitarlas. Cada año, en la víspera del equinoccio, un rayo de luz atraviesa las grietas del techo destruido y cae justo sobre ellos. Entonces, por unos segundos, las sombras parecen moverse. Ella sonríe. Él la mira. Y una melodía imperceptible, casi un suspiro, recorre el lugar como si el tiempo retrocediera. Los ancianos del pueblo dicen que ese día, Dios guarda silencio. Porque incluso Él escucha cuando los que se amaron más allá del cielo vuelven a cantar. El viajero cerró los ojos. Y juró que, en medio del aire tibio, una voz de mujer susurró junto a su oído: no temas amar, aunque el cielo te juzgue. El amor fue la primera fe. Y será la última. El viento volvió a soplar, levantando polvo y pétalos. El lirio blanco seguía floreciendo, solitario, en medio de las ruinas. Su perfume llenó el aire como una oración sin palabras. Y el viajero, al marcharse, comprendió el verdadero milagro de Santa Dalia. No la rebelión, ni el castigo, sino la unión eterna de dos almas que amaron tan profundamente, que hicieron temblar hasta a Dios.